Muy buenas noches, como siempre es un gusto saludarlos. Esto es Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora, inmediatamente después de la edición central de Noticias Caracol, donde hablamos en profundidad y en contexto con protagonistas que nos ayudan y sobre todo los ayudan a ustedes, a nuestros queridos televidentes, a tratar de entender todos los fenómenos que tienen que ver con las noticias del día. Por supuesto, muchas las que tienen que ver con los efectos de esta pandemia que en Colombia, a propósito, está cumpliendo 100 días. Estamos a 100 días de que se haya confirmado por parte de las autoridades el primer caso, el primer contagio de la COVID-19 en nuestro país. Ocurrió ese caso viendo los registros del Ministerio de Salud en Bogotá, y se trató de una joven de 19 años que llegó de Italia y fue el primer caso confirmado por las autoridades. Ha corrido mucha agua bajo el puente, se han hecho infinidad de análisis de lo que ha pasado, las cifras hoy son unas, los resultados son unos, las condiciones son bien complejas, no solo en temas de salud, porque pues hay muchísimos elementos para analizar sobre lo que ha dejado en materia de salud, pero también lo que viene dejando en materia económica, también en materia de sociedad. Muchas las preguntas que nos hacemos hoy, 100 días después, repito, de haberse declarado esta pandemia y de haber llegado el COVID-19 a Colombia. Saludo de inmediato a nuestro invitado de hoy, es un gusto para mí. Mauricio Santamaría es un viejo conocido de los que hemos cubierto economía por años. Él ha trabajado mucho tiempo en temas económicos. Actualmente es el presidente de ANIF, que es la Asociación Nacional de Instituciones Financieras, uno de los gremios más importantes de análisis de la situación de la economía y del sistema financiero, pero tiene una condición que bien puede ayudarnos a entender ese famoso dilema del que a muchos les choca hablar, empezando por el gobierno, pero que es ineludible: el tema de la economía y el tema de la protección de la vida y la salud de los colombianos. Doctor Santamaría, un gusto saludarlo en Sala de Prensa. Juan Roberto, un gusto saludarlo a usted, como siempre, como usted bien lo dice, viejos conocidos, muchas gracias. Un honor estar acá y un saludo para todos los que nos ven y nos oyen. Muchas gracias. Señor, muchas gracias a usted, muy querido, por atendernos. Y pues básicamente yo creo lo veíamos en un foro ayer en El Tiempo, donde hablaban precisamente de estos primeros 100 días de la pandemia. Y usted planteaba junto a sus otros ex colegas, también ministros de salud, pero repito, usted que también está metido en el mundo de la economía, y usted decía eso: mire, yo sé que a muchos no les gusta hablar de ese dilema, pero 100 días después, esa balanza, ¿qué nos indica? Ese corte de cuentas entre la protección de la vida y los efectos de la economía, ¿usted qué balance hace? Pues mire, Juan Roberto, yo le contesto esa pregunta de la siguiente manera. Es evidente que las medidas de aislamiento había que tomarlas de manera temprana, dada la información que se tenía en ese momento, porque pues había un riesgo en lo que había pasado, especialmente en los países europeos, Italia, España, e incluso en los países más pequeños como Bélgica, Holanda, Suiza. Había habido un crecimiento exponencial de los casos y muchas muertes, y eso nos daba la idea de que la cosa podía ser muy complicada, y la información en ese momento pues apuntaba a que se debían tomar medidas de ese tipo para proteger la vida, no para evitar el contagio, que es el punto sustancial, porque la cuarentena no evita el contagio, sino lo aplaza. Es decir, por irnos a cuarentena el virus no desaparece, y sobre todo por tener una adecuación del sistema de salud que nos permitiera atender el problema de salud una vez este pico llegara. Eso, partiendo de esa base, lo que hemos visto es que ya el tema se ha alargado demasiado. Estamos en una situación en la que el pico no ha llegado y el costo económico ha sido terrible, y los resultados en algunos lugares del país no son tan buenos en materia de adecuación de los sistemas de salud, especialmente en lo que tiene que ver con unidades de cuidado intensivo. Es decir, el costo económico ha sido de verdad brutal, Juan Roberto. Como nunca habíamos visto algo en Colombia, ni siquiera en la crisis del 99. Se perdieron 5,5 millones de empleos durante el mes de abril. Esperemos que en marzo la pérdida no sea tan grave. Los hogares han perdido 12,5 billones de pesos durante marzo y abril de ingresos de los hogares, es decir, de ingresos
que la gente utiliza para comprar su comida, para comprar su ropa, para atender sus necesidades. Cada día vemos más sectores que se van y se van quebrando. Al principio, pues obviamente fueron los sectores que dependen de la gente, como los restaurantes, como los bares, que han tenido un golpe durísimo, pero hoy ya vemos que todos los sectores van entrando, el transporte aéreo, el transporte terrestre, los colegios, las universidades, y esto lo que significa son dos cosas fundamentales. Uno, la que le decía ahorita, los hogares están perdiendo plata. La nómina en Colombia, lo que ganamos todos los colombianos, usted, Juan Roberto, toda la gente que trabaja en Caracol, lo que gano yo, lo que gana el vendedor de aguacates de la calle, eso al mes suma 30 billones de pesos. Si ustedes cuentan los empleados públicos, son 23 billones de pesos. Y de esos ya perdimos 12 en cuestión de un mes y medio. Eso es un golpe para el consumo tremendo. Y lo segundo que quiere decir es que entre más tiempo pase, más empresas se van quebrando, más personas y hogares entran al desempleo y la recuperación va a ser mucho más difícil. Mire, y ahí viene esa dicotomía, doctor Mauricio, y es la que ahora se plantea desde hace unas semanas para acá. El presidente Duque dijo, mire, ahora el tema es más local y regional que nacional, sin él como presidente, como jefe de Estado, renunciar a su obligación, como lo ha dicho, de establecer, digamos, los parámetros y las políticas para enfrentar esta emergencia. Pero él dijo, el tema es más local, es más de los alcaldes, es más de los gobernadores. Y viene una etapa donde en algunas ciudades se ha empezado a ver esa reapertura, pero en otras no, por esa dicotomía, repito, de los altos casos de contagio. ¿Qué viene? ¿Cómo se debe enfrentar un tema cuando le leo varias características que se les está pidiendo a los gobernantes? Creatividad, proactividad, osadía e inteligencia, doctor Mauricio. Sí, usted lo pone muy bien, Juan Roberto. O sea, esto se lo contesto de la siguiente manera. Para mí, dijéramos, es igual de irresponsable concentrarse solo en la economía. Es decir, tenemos que hacer que la economía funcione a toda costa, como lo ha tratado de hacer Brasil, por ejemplo, con efectos nefastos. Eso es igual de irresponsable de decir me voy a concentrar solo en el tema de salud, porque los efectos nefastos son igual de duros en los dos extremos. Los efectos nefastos de apagar la economía, como alguna vez algunos gobernantes dijeron, son terribles. Son gente que se muere de hambre, son gente que no tiene cómo satisfacer las necesidades más básicas, son empresas que desaparecen, son sueños de la gente que montó un negocio hace 20 años y en un mes se le desapareció. Entonces, ¿qué viene? Dijéramos, yo creo que tenemos que ser conscientes de que así los casos están creciendo, que los casos crecen porque desafortunadamente no hemos llegado al pico y además porque hay más pruebas. Tenemos que seguir reabriendo la economía de manera gradual, de manera paulatina, con los protocolos que se requiera. Pero si no la seguimos abriendo, el golpe va a ser demasiado duro y demasiado difícil de recuperar, Juan Roberto. En la crisis del 99, que no mostró indicadores tan feos como los que estamos viendo ahorita, nos demoramos 10 años en recuperar el desempleo a tasas de antes de la crisis. Las ganancias que hemos tenido en materia de clase media, de reducción de la pobreza del 25%. Es decir, tenemos la principal prioridad es con los protocolos que se requieran, con todo lo que se requiera, hay que seguir abriendo la economía, y lo que usted dice de las diferencias entre ciudades es fundamental. No puede ser que haya ciudades que sí lo puedan hacer, por ejemplo, Medellín, que adecúen el metro para que la gente pueda ir, que tengan turnos, etcétera, y otras como Bogotá donde no se pueda. Eso no puede ser. O Cali o Barranquilla, que también están pasando unos momentos difíciles. Mire, doctor Mauricio, ya hacia adelante, en los estudios que ustedes han hecho en ANIF, en estas reuniones, lo hablábamos la semana pasada con el gerente del Banco de la República, con el ministro de Salud Fernando Ruiz, el doctor Fernando, y a todos la pregunta siempre es esta: los estragos que esta pandemia y que esta emergencia y que esta situación tan difícil va a dejar en la sociedad en general. Usted habla de los efectos económicos que son devastadores, pero a nivel de sociedad esto va a dejar unas heridas muy profundas. Aparte de la económica, de la herida económica, para usted, ¿qué efecto va a dejar en nuestra sociedad esta pandemia que no sabemos cuándo va a terminar?
Muchos efectos, o sea, yo vivo solo con mi hija, Juan Roberto, que tiene 11 años, ya va a cumplir 12. Vivimos los dos solos. Para ella esta situación ha sido tremenda, o sea, yo la veo que sufre, que está estresada, porque el colegio es más complicado, porque no puede verse con sus amigos, porque no puede salir a la calle, y obviamente es un caso, pero yo no me imagino lo que deben ser familias más grandes, donde hay muchos niños, muchos adultos viviendo en una casa. El impacto que eso puede dejar para el futuro de esas generaciones puede ser muy grande. El tema de las personas mayores de 70 años también ha sido duro. Yo he hablado con muchos, he visto, por ejemplo, muchos personas que son dueños de un negocio, y no desde el punto de vista económico, sino era el sueño de su vida, y se mataron 25 años para montar el sueño de su vida, ahorraron, lograron montar su negocio y se les desapareció. Se les desapareció y ya no tienen cómo volverlo a montar. Entonces, dijéramos, tiene consecuencias gravísimas, yo creo, para el futuro de los niños. Yo creo que eso va a ser duro. Y también, pues, hay una discusión muy profunda. Ayer en el foro que usted menciona, en el que estuvimos varios personas ahí invitadas, alguno, no me acuerdo exactamente quién, mencionaba que se ha visto por parte especialmente de algunos mandatarios un exceso de autoridad que es evidente. O sea, que le dicen a uno qué puede hacer, qué no puede hacer, cómo lo puede hacer, a qué horas lo puede hacer, especialmente para algunos grupos poblacionales, y eso tampoco es bueno. Entonces yo creo que dijéramos desde el punto de vista de consecuencias negativas, hay muchas. A mí me preocupa especialmente la de los niños, que yo he visto que ha sido muy duro. Sí. Yo no sé si usted oye ahorita, por ejemplo, aquí acaba de llegar un grupo de músicos aquí abajo en mi casa, Sí. no sé si los oiga, Sí. y los alcanzan a oír o no. Sí, algo se oyen, porque se han vuelto Yo veo el concierto de la pobreza, como lo llaman ya algunos. exactamente, y eso muestra la dimensión del asunto. Obviamente también espero Sí, que haya algunas consecuencias positivas de todo esto, que sí. aprendamos a ser más disciplinados, que aprendamos que las cosas en la vida cuestan esfuerzo, y sobre todo que aprendamos como sociedad que no todo es del gobierno y que no todo lo tiene que hacer el Estado, sino que todos tenemos que ahorrar, todos tenemos que trabajar, todos tenemos que pagar impuestos. Esas son cosas fundamentales que espero que queden también hacia el futuro. Eso yo creo que es lo más importante y hace parte de otra charla que tendríamos y que muy seguramente lo vamos a molestar, doctor Mauricio, que es la famosa reinvención, que es una palabra tan de moda en todos los renglones y aspectos de la vida. Pues doctor Mauricio, ha sido un gusto tenerlo, gracias por estar con nosotros, un gran abrazo. El gusto es mío, Juan Roberto, muchas gracias por la invitación, y abrazo para usted y todos allá. Muchas Bueno, gracias. Sí, señora. Muy amable. Mauricio Santamaría, el presidente de ANIF, fue ministro de Salud y, repito, una autoridad en la materia, hablando de los temas económicos versus el balance en materia de salud de estos 100 días de pandemia. Saludo a nuestro compañero Ricardo Ospina, de los servicios informativos de Blue Radio. Ricardo, buenas tardes. Y la pregunta, yo creo que usted lo hace todos los días, lo hacemos aquí también en Noticias Caracol. Usted hace un radar de las cifras. Hoy, 100 días después, ese radar, esa radiografía, ¿a usted qué le indica, Ricardo? Buenas noches. Hola Juan Roberto, buenas noches. Como siempre, un saludo a los amigos de Noticias Caracol Ahora y de Sala de Prensa. Indican los números, Juan Roberto, que estamos, como usted lo decía, empezando a acercarnos al pico de la pandemia en Colombia. Ya tenemos exactamente, de acuerdo con las cifras aproximadas al día de hoy, más de 44.000, cerca de 45.000 casos de contagios en el país. Tenemos una cifra superior a los 1.400 fallecidos. Tenemos todos los departamentos de Colombia con al menos un caso de coronavirus, es decir, los 32 departamentos de Colombia ya tienen el COVID-19. Y lo que estamos viendo en los últimos días, Juan Roberto, es un fenómeno que usted hablaba con Mauricio Santamaría, con el presidente de ANIF, y es que efectivamente en la medida en que se están procesando más pruebas, estamos llegando a un promedio de entre 10.000 y 11.000 pruebas diarias. Empezamos con muy poquitas, empezamos con 2.000 pruebas al comienzo, en el caso de la joven de 19 años, que fue el hito de este conteo, Juan Roberto, el momento de ese conteo de los 100 días, pues tenemos hoy una mayor cantidad de pruebas procesadas, cada día más laboratorios en Colombia,
Y eso nos ha llevado efectivamente, entre otras cosas, además de la reapertura de otros sectores de la economía, a un aumento de casos diarios, que ha tenido un pico cercano a los 1.500, que ha sido el día con mayor número de casos y de contagios, y también hemos venido aumentando el número de muertos que reportamos diariamente. El pico está en 64 fallecimientos que se ha llegado esta semana, y también hemos llegado incluso a 61 personas fallecidas. Entonces, digamos, Juan Roberto, que nos vamos aproximando al pico de la pandemia. Hay diferentes interpretaciones. El gobierno dice que aproximadamente a mediados del mes de agosto llegaríamos al punto más alto. Sí. Y lo que queda de ahora en adelante es preparar y seguir preparando y no dejar de hablar de las unidades de cuidados intensivos, porque en la medida en que ese indicador esté libre, tengamos a dónde llevar a las personas con más complicaciones, pues evitaremos llegar a casos como el de Italia o el de Estados Unidos o el de Guayaquil, más cerca aquí en Ecuador, en donde la gente no tenía ni siquiera en dónde acostarse en los hospitales en medio de la pandemia del coronavirus. Sí, y ahí surge, yo creo que Ricardo, ya para terminar, el tema de, no los balances, porque esto no es un juicio ni mucho menos, pero sí establecer la hoja de ruta, como lo decía Mauricio Santamaría, como lo decían ustedes esta mañana, Mañana Blue con Néstor Morales y con los panelistas, es la hoja de ruta que viene de aquí en adelante, una hoja de ruta muy regional, como lo hemos visto, pero que nos genera muchas dudas, muchas preguntas y sobre todo mucha incertidumbre para el colombiano de a pie, que claro, está metido en esas dos cápsulas, la de cuidarse, la del pánico por no contagiarse, pero también la de la angustia por no tener que comer o no tener ingresos para llevar a su casa. Sí, Juan Roberto, y sin duda, y esto no es un lugar común, Colombia sí es un país de regiones. Algunos dicen que Colombia incluso puede ser varios países en uno. La idiosincrasia, el clima, las actividades económicas de la costa Caribe son tan diferentes a las que vivimos en el centro del país, o son tan diferentes a las que, por ejemplo, se presentan en la costa pacífica o en Cali o en el occidente de Colombia, que sin duda la estrategia debe ser focalizada en las regiones, porque entre otras cosas, los picos de la pandemia comenzando son muy distintos a los que hoy tenemos. Por ejemplo, hoy la lupa de todos está puesta en Barranquilla y en el Atlántico, porque están los casos realmente disparados, porque los fallecidos diarios, cerca del 50% de ellos están en esa zona del país. Y es muy distinta la idiosincrasia, y lo hablábamos con la gobernadora Elsa Noguera, del Caribe frente a la gente del interior del país. El Caribe es abierto, el Caribe es feliz, entonces no cree que la cosa sea tan seria, y en algunas oportunidades pues todavía está en las calles jugando dominó. Hay muchas otras personas que tienen que salir al rebusque, pero no solamente es un tema de estratos. Uno de los centros comerciales más prestigiosos y más costosos de Barranquilla fue cerrado porque no estaban contando con los protocolos de bioseguridad. Entonces, fíjese que no es un tema de estratos tanto como más bien de idiosincrasia y de la manera en la que se afrontan las problemáticas de la vida. Pues Ricardo, gracias por haber estado con nosotros, y desde el próximo martes el radar de las cifras va a estar también en la edición central de Noticias Caracol. Lo esperamos. Bienvenido al equipo de las 7 de la noche de la edición central. Bueno, Juan Roberto, ahí estaremos con el radar de la pandemia, contándoles a los colombianos un poco más allá de las cifras frías o planas, hacia dónde están apuntando los indicadores del coronavirus en nuestro país. Muy bien, Ricardo Ospina, el director de los servicios informativos de Blue Radio, y pues repito, un tema que no se va a agotar en las próximas ediciones de Sala de Prensa. Hablaremos de la reinvención, también de las muchas dudas en muchos temas importantes. Tal vez uno lo mencionaba Mauricio Santamaría, nuestro primer invitado, y son los estragos que están dejando en los niños, en la juventud, esta pandemia y esta cuarentena, que repito ha sido clave para defendernos de contra este coronavirus. Terminamos Sala de Prensa, los dejamos ahora con Signo Pesos. Feliz resto de noche para todos ustedes.